Luego, como lo corregimos el día miércoles, ya hemos visto una serie, digamos, de ejemplos importantes planimétricos que les va a servir como guía, y puede ser que hoy tengan, no sé, una fachada, un corte que todavía esté en el mantequilla, por ejemplo, los que tramite tú hoy, pero que son simplemente pasarlos ya en ese limpio y medio pleno. Porque ese cuadernillo de planos es el que les va a servir para todos los elementos de memoria, ¿listo? Y para cada uno de los elementos que se van a explicar, ¿listo? Incluyendo los geométricos y demás. Asimismo, la maqueta en limpio. Entonces, casi que la tarea de este fin de semana y lo que voy a evaluar el día lunes es las 3 maquetas totalmente terminadas. No las deben traer, sino que por fotografías yo las miro, ¿listo? Entonces, y no es foto de, profe, tengo estos 2 cartones, no es terminadas ya las maquetas, porque si no están terminadas, ¿de dónde sacan una una pregunta? pregunta? Digamos, con lo que su merced nos explicó, que ya es de que digamos la de cemento, a eso, digamos, habían algunas cosas que en su momento como que no podía terminar de pulir por lo que estaba pues como fresca, por así decirlo. Ahorita pues como que eso, o sea, de pronto si cambian algo a lo que se tenía originalmente, porque de pronto alguito... A ver, ustedes en su momento yo les dije que esas maquetas tenían que repetirlas y se les desbarató y duran el tiempo de armarlas, o si ustedes las conservan, pues era traerlas, porque realmente pues el objetivo es mantener un poco la esencia en el ejercicio. Esa maqueta de cemento, pues casi que en ningún caso es el 100% de la superficie que tiene hoy en día, pues es normal porque se transformó. Es que digamos, a la mía un pedacito se le rompió, pero un pedacito pequeñito, no sé si... Pues obviamente ya por su cuestión de la tela se puede pegar, se puede afinar. Sí es importante que, por ejemplo, lijen, ¿no? O sea, en algunos casos les faltaba, por ejemplo, en esa segunda entrega que fue lo que les faltó, que les faltaba como pulirla. Entonces era bueno que estos días la hubieran ya pulido y la hubieran dejado como lista. Es un tema más de pulidez, más que de... ¿Listo? Entonces, es importante que el día lunes traigan esas 3 maquetas en fotografías totalmente terminadas para poder ver cómo es avance y que tengamos todo el registro de eso. Y lo mismo, pues el cuadernillo de plano. Recuerden que a la entrega no pueden llegar, o yo no reviso nada, no cuenta nada en la entrega que no ha tenido corrección. Es decir, si usted nunca mostró sus cortes, por ejemplo en el proyecto que queda esta semana, y llega a la entrega con esos cortes, pues es como si no los hubiera hecho. Porque lo que no tenga proceso, lo que yo no mire, lo que yo no corrija, pues no sirve para la entrega, porque no tiene un proceso. Entonces, usted le ha mostrado mantequilla, perfecto, digamos, ya tiene una idea, sabemos qué cosas debe pasar, pero es importante mostrar todos los planos. Entonces, que usted ya mostró cortes, avance de planta, listo, bien, dejando eso, pero que no ha mostrado lo demás, pues tiene que hacerlo además, porque pues, el cuadernillo sí o sí ya lo tiene que estar hecho, porque el martes, recuerden que tienen ustedes el examen final y parcial de expresión visual, y ese examen final incluye el paquete planimétrico del limpio totalmente terminado. El martes. Entonces, digamos que sí o sí, para que usted apruebe esa materia, tiene que dejar esos planos listos la otra semana, es decir, no hay opción. Entonces, pues ya tenemos esa parte. Y la otra semana, pues obviamente estamos dedicados a todo el tema, digamos, de memoria de explicación y la sustentación que va a hacer por medio del video. Entonces, las grandes piezas gráficas son 3 páginas que vamos a tener que explican la memoria en medio plego vertical, que es lo que ahorita voy a graficar, les voy a explicar como cada esquemita, cómo se sintetizan. Tenemos las 3 maquetas, que es la de cemento. Si la tienen, la de cemento traiga la que mejor esté, es decir, lo que decíamos, la maqueta completa, o si está en corte mucho mejor, que de pronto solo conservó la mitad de la maqueta, como solo una sección de la de corte de cemento, bueno, traiga esa, es decir, hay que traer algún momento. Exactamente, solo una. O sea, podría solo traer la de corte. Eso, exactamente, solo traer la de corte, no necesitan traer, o sea, es la que mejor muestre el espacio y con los objetivos de ejercicio, ¿listo? Entonces no es que tengan que traer todas de solo una, entonces ustedes miran cuál es la que mejor acabada está, porque si la completa está toda, no, pero la de corte está mejor, pues traigan la de corte, ¿listo? La maquetica sí abierta en corte, esta maqueta que teníamos del proceso de diseño, que ya pues muchos la tienen ya trabajada y la que tenían que terminar de pulir y bueno, organizar, y la maqueta totalmente pulida, muy bien hecha con toda la superficie en cartón industrial. Esas 3 maquetas entonces lo complementa nuestra sustentación. Tenemos 4 minutos para la sustentación, y la sustentación, recuerden que va a haber en la entrega, a diferencia de las otras entregas, el jurado tiene un peso importante en la evaluación. El jurado le va a ir haciendo, usted sustenta, el jurado le hace pues sus opiniones y réplica de una vez de su entrega, le entrega como su evaluación, y la evaluación del jurado tiene un componente importante en el resultado final, digamos, del curso desde lo disciplinar, ¿no?
Entonces es muy importante comunicar la idea y ser coherente con el ejercicio. Esa sustentación, para que usted la tenga clara, además mida bien su tiempo, no 4 minutos, y sobre todo porque tenemos que comentar la experiencia, pues la vamos a hacer por medio de un video que va a estar proyectado y que cuando se está proyectando el video pues está simplemente atento en el tema. Y ese video tiene que tener las correcciones. Cuando hicimos el video en segundo momento, ustedes hicieron un video, no estoy diciendo que sea ese mismo, sino que tengan en cuenta las correcciones cuando hablábamos de los textos y todo lo que decían y las imágenes que montaban, porque en ese proyecto se cuenta específicamente el concepto, todas las imágenes, todo lo que tiene. Entonces, la argumentación, que ya tenemos el hilo del texto, como se ha venido manejando la sustentación, donde usted tiene que tener el referente, lo que significa la habitar y demás, pues va a ser un video compuesto de muchas imágenes. Por ejemplo, cuando usted está hablando de un espacio y dice, mire, como un referente, tal cosa, pues tiene que mostrar la foto del referente. Entonces es un video que le muestra toda una serie de imágenes alrededor de ¿qué? De la experiencia del espacio, que ese video lo componen las piezas gráficas de lo que va a tener como fotografías en la memoria, obvio, que va a tener los planos, que va a tener, ¿sí? Entonces cuando usted sustenta y usted está parado señalizando por ejemplo los planos, pues aquí lo va a hacer ahora es en el video, y en el video van a salir todas las fotografías de las piezas gráficas, para que controle y tenga muy claro el discurso, ¿sí? De lo que es el con respecto al video, sí. Pero es el video no habla. ¿Qué? El video no habla. O sea, Pues claro. O sea, no lo sustenta. Exactamente, la sustentación es el video. O sea, sí, tú en la entrega como tal, se quedan proyectando el video, lo que va a hacer el jurado es Realmente ver el nosotros video. tenemos que hablar. No, el video es el que está hablando por ustedes, ¿listo? Ustedes lo que van a estar es pendientes a... Claro, el video va a salir narrando ustedes explicando o sea, la sustentación del video. Entonces el video va a tener, entonces ustedes empiezan el concepto del habitar y va a salir una imagen de eso y va a salir una serie de cosas. Entonces, como el video que yo les mostré referente, ¿se acuerdan del video referente que salían hablando y explicando el ejercicio? Es exactamente lo mismo. ¿De cuánto es el video? 4 minutos. Máximo 4, no se puede pasar de 4. Aunque yo lo hice de 8, se le corta el minuto 4, pero el resto no, porque no, tiene que ser 4 con el más tiempo. Ojo que esto es, y ahí están los referentes de los que ya mostramos, porque es el mismo referente como mostramos cuando hicimos el video en ese segundo momento, en la corrección pasada a la entrega. Y es que ahí sale el estudiante explicando cada una de las piezas. Acuérdense en ese ejemplo que yo les mostré. Recuerden que el estudiante estaba diciendo, mire, y es que el espacio tal cosa, entonces sale la imagen, pero sale la voz de ella explicando. Entonces solamente el video explica, el video es ustedes hablando, digamos que de ahí tienen una ventaja muy importante, es que usted tiene el tiempo de sustentar clara y bien, porque usted tendrá un guión de pronto en su casa cuando hace la grabación, sabe en qué momento pone la imagen, puede poner la cantidad de imágenes que necesita mientras va hablando, ¿sí? Entonces pues va a salir mucho más definido la sustentación. Claro, simplemente en el momento de la entrega, usted lo que va a hacer es que se entrega, le pone play, sale su video, usted va a estar aquí paradito o parado frente a su entrega, ¿sí? Entonces el jurado, ¿qué va a hacer? Lo importante es que el jurado va a estar sentado para el jurado mientras ve el video y lo ve sustentándose en su audio. Va a tener de pronto, él está al lado de su entrega viendo la maqueta, digamos que interactúa un poquito con su entrega, los planos, va viendo los planos, pero está escuchando lo que usted sale de hablar. ¿Listo? De eso también ahorita vamos a ver cómo nos sale referentes y más elementos. Bueno, video de la sustentación, clave eso. La bitácora, y en la bitácora es muy importante corregir y tener claro, primero de todo como el orden de la bitácora, hay hojas que ya ustedes por cuestiones de, pues, primero de todo la materialidad de la bitácora va a venir con la portada oficial, arreglar las hojas que ya por algún momento dañaron, pues se fueron. Pero, o sea, una pregunta, yo no puedo tener esta. No, tiene que ser la bitácora oficial, fue lo primero que se dijo. Pero es que, o sea, no la Pues tengo mándale y... cambiar la pasta y yo. Sí, de alguna manera, no sé. Ok, o sea, ¿le puedo cambiar la pasta? Sí, pues es lo único. Porque, o sea, no la tengo y esta, o sea, y esta me puse en la tarea de adelantarla. Sí, sería la única que hicieran, porque Cambiarle la pasta. tienen que venir con los logos institucionales y todo Para eso. Donde debe estar todo lo hecho desde el semestre, pero sobre todo, ustedes digamos que en el primer momento dejaron correcta la bitácora, pero el segundo ya empezó como a bajar y en este tercero ni se diga, que básicamente ni la traen. Entonces el adelanto que tiene que pegar a la bitácora es amplio. Entonces, ¿amplio en qué sentido? En la bitácora va a venir el proceso de diseño de muchos bocetos y demás ideas que venían. Ustedes en el segundo momento hicieron, cuando hicimos los bocetos, porque además todo es manual, saben la bitácora. Los bocetos que hicieron de la superficie está bien, pero ahora tienen que trabajar y hay una condición obligada, digamos, de hacer una serie de cortes. Recuerden que en la entrega del cuadernillo de planos tenemos 2 cortes, 2 fachadas y hay un tercer corte adicional. El resto de cortes y otros elementos de dibujo lo van a hacer a mano alzada, digamos, como esquemas de bocetos en la bitácora. Deben pegar también los mantequillas pequeños, no necesariamente todos los que mejor estén resueltos,
del tema planimétrico como proceso. Entonces los planos que ya tienen mantequilla los que pueden doblar, pero bien dobladitos, se pegan, se explican los elementos, ¿listo? Ustedes tuvieron correcciones de diseño, obviamente, hicimos una serie de procesos. Esas correcciones hay que graficarlas en la hoja. Digamos que en 2 o 3 hojas tener, por ejemplo, debe estar en la preentrega cuando analizaron de sus compañeros cosas, es decir, que se note cada uno de los componentes de los diferentes ejercicios que hicimos, ¿sí? Entonces, prácticamente, ¿cómo se resuelve la bitácora? Primero, ya sabemos el orden de las hojas, digamos, si le quedó una hoja que está mal escrita, que no escribieron bien, pues tratar de espacios vacíos, entonces, por ejemplo, cubrir esos elementos con fotografías, con bocetos de los elementos, pero también irse devolviendo, y ayúdense de las fotos que tomaron anteriores y decir, bueno, tengo una foto de la corrección de hace, no sé, un mes, boceté esa maqueta, y acuérdense en ese boceto cuál fue la corrección, cómo lo evolucionó, entonces es como devolvernos, ¿no? Y hacer los boceticos previos de lo que vienen haciendo y lo que vienen trabajando. Lo importante de la bitácora es que el jurado, cuando vea la bitácora, vea a partir de la manualzada que existió un proceso de pensamiento, que usted tuvo ideas, que relacionó cosas, sean un poquito ordenados, porque sé que pues sabemos que la bitácora mezcla los contenidos de las materias, está bien, pero en muchos, pues nosotros lo exageraron, entonces dejaron como una otra materia muy regada, como que otro trabajo no le lleva a la composición, entonces también como que organizan un poquito las cosas. Entonces tenemos bitácora, sustentación, las 3 maquetas y el cuadernillo de planos. El cuadernillo de planos que ya lo hemos visto y tenemos, digamos, todos los planos que tenemos. Lo que nos hace falta en ese plano es un tercer plano adicional que les estaba diciendo que era un corte o una fachada adicional, además es un corte. Entonces, ¿qué tenemos obligatorio? Nosotros tenemos el corte longitudinal, corte transversal y tenemos la fachada transversal y el corte y la fachada longitudinal. Necesitamos un tercer dibujo, que es un otro corte que usted determina si quiere hacer de acuerdo a su proyecto, que mejor le venda el espacio, o un corte transversal o otro corte longitudinal, ¿listo? O sea, más arriba, más adelante, es decir, cortar otro dibujo por la otra sección. Usted determina cuál, es libre, pero es hacer otro corte, otra fachada. Puede ser longitudinal o transversal, ¿listo? Que aparece en el cuadernillo. Y digamos que el resto de dibujos, bueno, que esto lo voy a explicar desde acá. Acuérdense que en el cuadernillo vienen las planchas de construcción, que son el medio pliego de ese gran corte de axis que da una escala, y los diferentes axonométricos que tienen los espacios, que además de ese dibujo de esa plancha, porque todo lo del cuadernillo lo van a escanear y les va a servir para los que van a... Ahí tengo una pregunta, es que digamos, bueno, en ese a nosotros ya nos explicaron y son 4 espacios diferentes, en medio y es en otro medio el del acceso. ¿Sí? Bueno, entonces ahí digamos lo que nos pone es a identificarle con números, o sea, identificarle si es viga, vigueta, muros y eso, ¿sí? Como se los han pedido en construcción. Yo hablé con sus profesores de construcción, todo el tema, de pronto si alguno, no sé, digamos Jair les pide porque les explicó una cosa especial y les pidió una cosa diferente a lo que les pidió al grupo de Sebastián otra, no se preocupen, entreguen lo que su profesor de construcción les ha pedido, porque ese es el contenido de construcción, o sea, no se valen que, uy, en el grupo de Neira pidieron un dibujo y ya, no, entonces yo tengo que hacer eso, no. Pidan, ambos tienen que entregar 2 láminas, entonces pidan lo que su profesor de construcción se los pidió, como él se los ha explicado, como es, porque la incidencia de la materia, ¿listo? Y ese material, pues vuelvo repito, va a servir ahorita para las fotos. También debe estar ahí, bueno, el tema de la bitácora, recuerden que debe estar el ensayo que les pidieron en introducción, ¿no? Como se los han pedido, no sé si los pidieron en computador, lo ponen ahí, o escrito a mano, si fue a mano, pues que esté ahí, que se note que es el ensayo, que además de ese ensayo, sacan muchas de las palabras y párrafos de lo que van a salir en el audio explicando, ¿no? O sea, la idea es que eso sirva para como guión de la sustentación, ¿listo? Entonces, pues, ahí ya tenemos varias páginas. Creo que yo tengo una pregunta en tema de bitácora. Nosotros leímos 2 libros en el segundo momento. Sí. Yo no, en el espacio de bitácora, es válido que yo lo haga. Lo pone al final. Al final. Sí, claro. Sí. O sea, recuerden que todos los textos que hemos leído deben tener resumen gráfico, ¿sí? Los PDFs. Si usted no alcanzó a hacer esa lectura o ese resumen, pues lo pone ahorita al final, no pasa nada, pero que estén. O sea, lo importante es que esté, ¿sí? El trabajo realizado en todos esos elementos. Bien, ese archivo que ustedes ven ahí, a ustedes les voy a hacer llegar por correo varias cosas. Ese correo va a llegar probablemente hoy en la tarde, entonces mañana. Y es, primero de todo, un PowerPoint donde aparecen las 3 láminas. Ese rótulo abajo tiene 10 centímetros de ancho, ahí lo único que va a hacer por editar, lo único editable que les permite el archivo es donde dice estudiante, código, ahí faltan 2 casillitas que te las voy a mandar, que es grupo, y abajo mi nombre, que igual ya queda ahí, no tiene que editarle, sino solo poner esas 2 casillas, ¿listo?
¿Qué tiene que hacer? Van a mandar a imprimir esos papeles, esas láminas, porque sale el rótulo, y además en las otras me envían fotografías, entonces de una vez tienen las fotografías, y en los espacios que quedan en blanco son para dibujar lo que ya vamos a ir explicando. Esas son las 3 láminas, sentido vertical, medio pliego, ¿cierto? Que deben exponer los paneles. Van a recibir ese archivo, van a recibir las fuentes de letras. ¿Sí ven la letra que está abajo? Es una fuente que tiene un nombre especial, digamos, una fuente que después su computador no tiene. Lo primero que va a tener es descargue las fuentes, agréguelas a su computador para que cuando abra el archivo tenga la fuente específica que va a necesitar. ¿Listo? Entonces, están las fuentes de la letra, están las láminas y están como la explicación de los requisitos, de lo que tiene. Que ahorita también vamos a hablar del portafolio. Recuerden que la entrega incluye el portafolio institucional, que es una plantilla y es colocar simplemente esto que ya diagramen acá, volverle una imagen y ponerlo ahí. Listo, no es gran trabajo, pero vamos a centrar inicialmente en esto. ¿Listo? Entonces, las 3 memorias que componen: la primera memoria es la memoria explicativa de los conceptos, la que hemos venido como trabajando, pero que tiene un ajuste, digamos, sintético, en el cual vamos a resumir cosas. La segunda imagen, que es la del desarrollo y síntesis planimétrica, es decir, los planos e imágenes fotográficas. Y en el tercero, la experiencia de los espacios. Vamos a hacer una descripción interior a partir de la luz y del recorrido de lo que tiene cada uno. Pues sabemos que tenemos muchos espacios, pero vamos a sacar los 4 relevantes, ¿listo? Que tiene la composición. Voy a explicar aquí en grande la primera memoria, la 1 de ese medio pliego, ¿listo? Voy a hacerlo un poquito más o menos de este tamaño. Entonces, como medio pliego tiene 70 por 50 y el rótulo tiene 10, entonces nos está quedando un área útil de 60 por 50, un poquito más larguito. Entonces vamos a dividir esto en 8 partes así, o sea, 4 en sentido horizontal y aquí por la mitad. Bueno, pero hasta acá. Es decir, esto nos va a quedar casillas más o menos de 15 centímetros, ¿sí? Por 25, ¿listo? Sí, la memoria es en vertical, las 3 memorias son en vertical, porque claro, el inicio de plano sí es en horizontal, ¿listo? Pero la memoria son en vertical. Aquí esta última franja, y por eso mando esta línea hasta acá, la vamos a dividir en 5 partes, o sea, esto se divide como... ¿Cómo se divide? Eso, más o menos así, ¿sí o no? Falló la proporción. Dividido en 5 partes. ¿Por qué creen que eso va a estar dividido en 5 partes? 50 pasos. Pues digamos que ahí vamos a meter no solo los 5 pasos, sino todo el tema de orden y demás casillas que eso tiene. Pero bueno, vamos a ir explicando. ¿Qué es importante dentro de esto? En cada casilla debe estar graficado axonométrico, corte y planta. Y el axonométrico, digamos, por cuestiones de tiempo y demás y pues logísticas de memoria, lo pueden sacar entonces de esa maqueta terminada, que usted le toma la foto y carga, listo. O sea, la recomendación es como que usted tiene su maqueta, tómele una foto en axonométrico y cargue el dibujito arriba, listo. Es lo que pueden hacer para que les quede muy, pero eso sí debe ser igual, debe estar en la misma proporción. El axonométrico que están haciendo técnico a regla, que es el de los espacios, pues lo que es por aparte, nos va a servir para la memoria de la experiencia. Lo que pasa es que aquí tiene que ser de toda la composición, listo. Para que se vea, me haces un favor, puedes abrir ahí un momentico el archivo. Ahí tengo abierto un archivo, ahí donde está el Microsoft. Pero, ¿qué archivo? El navegador de Microsoft, aquí abajito, el azul. ¿No se mueve? Ya. Al otro lado, ese. Abre la pestañita que está como en la mitad. Ahí no está el otro. Qué berraco esto, ¿cómo funciona? Esquemas, nada más lo hicimos. ¿Por qué no se ve? ¿Cómo hacemos para que se vea eso? Bueno, véanlo desde acá. Aunque esto se lo van a enviar, pero si ustedes ven aquí hay un axonométrico calcado de esquemitas, por ejemplo, en planta. La idea es que cada casillita tenga lo siguiente. Entonces, si yo voy a empezar acá, voy a ampliar un poquito cada una de estas casillas. Entonces yo debo tener un axonométrico, entonces se vería el axonométrico una cosa así, donde aquí está mi composición, en fin, aquí tengo la planta y aquí tengo
el corte. En algunos casos necesitaremos fachada, pero normalmente en corte, ¿listo? O sea, siempre en perfil eso. Es lo mismo, tenemos una plantillita, necesitamos marcar el esquema. Entonces, lo primero que usted va a hacer es, pase estas líneas como en computadora, ahí en el PowerPoint, haga la división de una línea muy delgada, pongan el título de cada una de las casillas, porque el título está en el computador, manda a imprimir eso así en blanco, para que después de eso empiece a dibujar todo esto a mano, ¿listo? Tiene que dibujar a mano cada uno de los elementos, pero sí necesita tener primero impreso todos los elementos de títulos y el rótulo y eso, ¿listo? Entonces, el primero, entonces vamos a hablar aquí de lo estereotómico, que fue lo que hicimos en cemento. ¿Listo? Entonces, en ese ahí, el mejor consejo es coloquen, ¿se acuerdan la memoria que hicieron en segundo momento? Donde aparecía el cortecito acá y aquí estaba como un axonométrico que hicieron escaneado en la pinche. Ustedes dejaron eso en un medio plego. Vuelva a coger ese medio plego y métanlo aquí en este tamaño, que les salga así de chiquitico. Esa es la fácil, porque es la memoria que resume lo que hicimos en segundo momento. ¿Listo? Es decir, es la parte de inicio de ese ejercicio. Entonces necesitamos un esquema que explique eso, y el mejor esquema pues es la memoria que hicieron del segundo momento, la que hicieron la primera. ¿Listo? Pero metemos solo digamos los dibujos, no la letra ni nada. O sea, Ah, sí, que un pedazo- es decir, los gráficos y como esa letra, pues claro, digamos que ese texto lo sintetizan y lo vuelven a escribir acá, o sea, los textos que explican la memoria sí pueden ir a mano algún elemento. Pero solo los dibujos, igual, si aparece un texto, lo importante es que se lea así que de pequeño, entonces igual a esa escala se alcanza a ver, entonces simplemente que estén las imágenes y como el corte específico de los elementos, ¿listo? corte y axonométrico. Esa es la condición para, o sea, le ponen el título estereotómico, diseño estereotómico, corte. Acuérdense que en el segundo momento hicimos fue diseño en corte, entonces le pueden poner diseño estereotómico, corte. Yo el consejo que les doy es pongan la misma memoria que hicieron en el segundo momento, donde aparecían, acuérdense que en esa memoria eran dos láminas, pero una lámina tenía los dos axonométricos, Sí. tenía como el diseñito de la superficie en corte, en plano, esa misma memoria, ¿listo? Obviamente pues arreglen la púnala ahí. Esa es la que, esa podría ser obviamente, pues, impresa obviamente, esta única que tendrán con el título para que lo saquen de ahí. Recuerden que sobre eso pueden recalcar, lo que no le vea, pues rayan encima y refinen el dibujo. Entonces, por ejemplo, aquí en Sharpie, pues usted refina el corte y lo que quiera, ¿listo? ¿Qué va a mostrar esta memoria? La explicación de dónde partió este último ejercicio. Recuerden que la entrega está haciendo la continuidad de este, ¿no? Porque este ejercicio partió en un momento. Entonces, entendemos cuál fue el diseño en corte y esto es lo que explica la maqueta en cemento, porque la maqueta en cemento se ancla a este esquema, ¿listo? A partir de ahí, entonces ya vienen los otros donde tienen esta lógica. Entonces el primero, acá donde dice, entonces vamos a colocar superficie. Superficie. Recuerden, siempre cada esquema, planta, corte y axonométrico. ¿Qué va en superficie entonces? Superficie lo que explicamos es todo el diseño exterior y la aproximación. Entonces, en planta achuramos todos los elementos de aproximación para llegar al acceso. Esto tiene su flechita, es decir, cómo se mueve. Recuerden que esto es solo la circulación por fuera. Nos va a indicar hacia dónde estoy llegando. Lo mismo va a pasar aquí. En corte simplemente va a aparecer como la flecha de que yo, por ejemplo, estoy circulando por arriba, por abajo. Y aquí en axonométrico, pues se resalta en color todos los elementos a donde llegamos. Puede ser negro, lo mismo. Exteriores, ¿listo? Usted calca, recuerden que todos los esquemas de memoria, pues la idea es que sean en tinta, entonces todo lo que voy a calcar de estos ejercicios, cálquelo por rapidógrafo 0.0, o sea, el más delgado en tinta, ¿listo? Para que sobre eso resalte, ¿sí?, los elementos en color, Sharpie, ¿sí? ¿Qué pasó? Pues que lo calquen. Claro, a ver, esto es calcado en una foto. ¿De dónde sacan estos planos? Pues calcado de planos arquitectónicos que ya tiene. Es decir, ¿usted qué hace? Como estos calcados simplemente usted puede poner un corte, al corte longitudinal que tiene. Usted pone una foto con cambio escáner, ¿sí?, y mándelo a imprimir pues, en un tamaño, si el tamaño de la casilla es que de 25 por 15, es una cosa como esta, digamos, ¿sí o no? Mándele a sacar una impresión, una reducción que le quede este tamañito, ¿sí?
¿sí? Ese tamañito, pues usted va a tener que calcar ese mismo dibujo, ¿sí? Obviamente sintetizando. Entonces una memoria no tiene que ponerse a poner los niveles, ni los ejes, ni nada, eso es lo básico. Entonces, es como esto pasa a ser tinta, entonces ¿cómo le va a quedar calcado? Pues le va a quedar calcado el corte negro, lo que usted tiene, y atrás dibujado clarito todo lo que va teniendo, ¿listo? Entonces usted va calcando estos elementos, o sea, en algunos casos, por ejemplo, si necesita variar el corte, pues calca el otro corte, o sea, ya es libre, ¿sí? Pero inicia, o en la planta que necesita, por ejemplo. En algunos esquemas explica, por ejemplo en este, pues explica sobre la planta de superior, la de cubierta, pero en otros ejercicios hay que ponerle la planta espacial, porque se muestra la estructura. Entonces vamos tomándole foto y escaneando la planta que vamos necesitando, ¿listo? Vamos como casilla por casilla. Entonces en la de superficie eso, usted calca ese elemento, cálquelo a tinta, ¿sí? Que le quede bien pulido, y resalta los elementos que tiene, resáltelos con Sharpie negro, como hicimos la memoria, ¿sí? Borrado. Entonces existen dos elementos de resaltar la información. Usted rellena totalmente la información en negro o también achura. Entonces, ¿qué pasa? En el caso, por ejemplo, de la superficie, sería bueno que de la planta, como la superficie tiene esto, y es que usted tiene el recorrido de aproximación, pero tiene los espacios de permanencia antes de llegar al objeto, digamos que este sea el objeto, pero esto simplemente es un plano de superficie de permanencia, entonces las permanencias las puede achurar y las circulaciones las puede rellenar de negro. Entonces yo entiendo en la superficie qué es permanencia y qué es circulación, ¿sí? Y la flechita que me dice pues que me muevo por acá y que llegue hasta acceso y que tengo esos elementos. Recuerden que aquí, en cada casilla, pues hay un espacio de explicación. Lo que va obligatorio en el computador, que debe ir como letra, es el título, ¿sí? Entonces el titulito superficie, con la fuente de letra como está ahí, está bien. Pero aquí debe haber algunas palabras claves que explican los elementos. Esa letra sí la hace pues a mano, porque forma parte del dibujo, ¿sí? Entonces, en aproximación, existen tres tipos de aproximación. De la aproximación que está a nivel, elevada y superior, elevada, a nivel y deprimida, ¿sí? Que es como está en el texto de los PDFs que leímos y que se pusieron en la explicación de esto. Entonces usted explica sus elementos. Si usted está por debajo, entonces dice aproximación a nivel, aproximación deprimida, aproximación plano elevado, y coloca esos títulos, que ya con esa explicación se sabe qué es lo que se está indicando, ¿listo? Aquí simplemente va ese punto, o sea, cómo se diseñó la superficie, también, claro, dentro de la superficie existe la operación como forma, por ejemplo, que usted hizo una sustracción, entonces puede ponerle sustracción, adición, o sea, ya un elemento de operación formal, eso es importante. Listo, esa es solo superficie. Aquí, entonces, vamos como en orden del ejercicio. Después de la que llegamos a la superficie, vamos aproximando, encontramos entonces el acceso. Y en el acceso, entonces van a aparecer los mismos dibujos, pero solo se va a resaltar, entonces queda todo negro acá, y lo único que van a achurar en corte, porque en el corte se va a ver la rampita y lo que tiene, entonces achuran el espacio de acceso. Aquí en la planta va a aparecer solo achurado cuál es el acceso, ¿sí? Lo mismo en el axonométrico, dibujan y resaltan con un color y lo achuran dónde es que queda el punto de acceso, pero entonces escriben, lo que deben escribir son las características propias del acceso, es decir, que es un espacio configurado de una triple altura, que tiene una iluminación cenital, ¿sí? De tal manera, las proporciones que tiene. Recuerden que el acceso tiene unas como condiciones de diseño, y era que tuviera como un remate visual, luz y demás, pues cuente eso, que la gente cuando llega tiene un remate, ¿sí? Visual de un elemento, en fin, describan el acceso, ¿listo? En términos de componentes de diseño. Listo. Aquí, circulación, uso. Circulación, uso. Circulación, uso se refiere ya a la relación circular permanecer dentro del edificio. Entonces, en estos mismos, acuérdense en la memoria que explicábamos, cómo a partir, aquí ya necesitamos la planta espacial, ¿cierto? Entonces en la planta puede ser la de el nivel intermedio, la que mejor encuentre espacios, ¿listo? Porque al final se juxtaponen como todas las plantas, o la primera. Entonces en esa planta lo primero que necesitamos resaltar es la escalera de circulación de acceso, porque a partir de ahí es donde aparece que toda una cinta de circulación, porque solo es el ancho de la circulación, que me va comunicando que los espacios de permanencia de mi proyecto. Entonces, si yo en el segundo nivel tengo un espacio que es de meditar, lo achuro acá. Es lo mismo, achuran los espacios de las actividades y rellenan de negro la circulación. En esa planta, aunque ustedes partan de una planta, digamos que ponen unas capas donde están como todos los niveles, es decir, digamos que este espacio está en un segundo nivel y está arriba,
Lo ponen en el mismo dibujo, no pasa nada, ponen aquí el achurado, lo importante es que se vea como la cinta que conecta cada una de las actividades, ¿sí? Obviamente le escriben, ahí le pueden escribir la actividad, entonces le escriben meditar, dormir, trabajar, en fin, simplemente el titulito. En corte también se van a ver, entonces en corte ¿cómo se va a ver la cinta de circulación? Pues si yo aquí tengo un espacio así, a donde llegué, aquí está lo negro, la circulación vertical, en fin, cómo se va conectando y achuro la actividad, ¿listo? Profe, digamos ahí en ese espacio, usted por lo menos en los planos que habíamos hecho, no se había hecho que solamente ponerle como las flechitas a, pues la flechita al punto, pues al punto fijo. Ah, sí, no. En este caso sí se me marcaría, digamos, en caso de tener rampa o algo así, se marcaría como No, derecho. aquí lo mismo, simplemente es que se entienda la circulación. Digamos, cuando yo veo esto negro acá en el esquema, ya estoy viendo que la circulación horizontal, que aquí achuradito, así rectico, estoy comunicando las actividades, ¿listo? ¿Qué es lo que pueden poner importante? Sí pueden poner alrededor, digamos, una flecha que hace esto. Vamos que yo aquí tengo una circulación, yo puedo tener una flecha y hacer este caso acá. Cuando yo veo una flecha que me está indicando, significa que es una circulación que está repartiendo los espacios. Recuerden que existen dos tipos de circulación: lineal de repartición y central de repartición. Debe escribir eso. Su proyecto está circulando lineal de repartición o central de repartición, ¿listo? Entonces, haciéndolo aquí más grande. Ahora, yo siempre digo rellenar de negro, pero también pueden achurar esto en gris, o sea, es la gama de los negros y grises, ¿listo? Entonces, por ejemplo, este esquema, digamos que esta sea la circulación, y yo aquí tengo dos actividades negras, voy a hacer esto grande. Digamos que yo le apliqué marcador gris a la circulación, yo achuré en negro la actividad y le puse una flecha aquí, en Sharpie negro, micropunta negro y hago esto, ¿sí? Entonces, cuando yo veo esto conceptualmente, ¿qué estoy viendo? Que me está indicando que es una circulación lineal de repartición, ¿sí? Que por ahí circula el reparto. Achuré la actividad en negro, bien pulido el rapidógrafo, le pongo el nombre de la actividad y aquí ya, como esto quedó en gris y es delgado y largo, pues entiendo que es el espacio de circulación, ¿sí? También lo pudieron haber hecho como ustedes quieran expresarse, pero que tengan un poquito de atención. La más fácil es esta para que les deje ver lo de la flecha, ¿listo? Recuerden todo en tinta, ¿sí? Para que se vaya como armando la circulación. ¿Qué pasó? Es importante esto en el axonométrico igual. En el axonométrico se va a identificar aún más, digamos lo que en el axonométrico se va a entender ya toda la composición. ¿Por qué? Porque en el axonométrico va a coger la escalera y va a rellenar en negro pues cada uno de los elementos y vamos a encontrar en cada nivel qué es lo que va resaltándose en gris de cada uno de los elementos. ¿Listo? Entonces, en pocas palabras, como usted tiene el dibujo del axonométrico, usted lo que hace es achurar encima cada espacio. ¿Listo? Recuerden que esto es conceptual, ¿sí? Dentro del ejercicio. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Este esquema es súper clave y cuando decimos circulación uso es que achurado quedan las actividades, uso son las actividades, ¿no? Pues no los espacios de permanencia. Y pues circulación del ejercicio. Importante escribir, importante identificar cuál es el tema de circulación y demás. Listo. Estructura. Entonces, recuerden que estos son los esquemas de los sistemas. Estructura. Dentro de estructura, entonces los mismos elementos y solo vamos a resaltar la estructura como tal. Entonces ya saben que en la planta tenemos solo que marcar lo que son las columnas, los muros, pero sí deben aparecer los ejes. Entonces los ejes quedan con la mallita en negro, la resaltan un poco más el color, rellenan la estructura únicamente, se ve lo mismo en corte, porque en corte se van a ver los ejes de la estructura, hacen la malla continua, y aquí van a resaltar, y acuérdense que el axonométrico pues tiene la condición de que usted está calcando de su maqueta, resalte solo lo que son vigas, viguetas y columnas, ¿listo? Pues si el muro es estructural, sí, ¿listo? Esas líneas de las ejes, en este caso, ¿sí van continuas o también van lineales? No, continuas, ¿sabes? Voy a hacer continuas porque no sé qué. Voy a hacer un ejemplo aquí grande de las axonométricos. Resulta que usted cuando calca el axonométrico de su maqueta tiene esto. Luego tiene este vano, digamos que aquí hay una persianada o no sé qué cosas, y esta es la superficie de su maqueta ahí. Listo, calca todo. Cuando digamos que aquí por dentro este es un muro estructural hasta acá y aquí tiene una columna, digamos. Cuando usted va a calcar la estructura, usted rellena de negro esta columna, rellena este muro porque está diciendo que es estructural, pero lo que tiene que dibujarme acá son de esto como las vigas. Entonces, ¿se acuerdan que usted en la maqueta está haciendo esto?
es hacer ese dibujito de la malla ya. Que este es un apersionado, eso no tiene que resaltarlo ni dibujarlo ahí porque no es estructural. ¿Bien? Solo lo que es la estructura, ¿listo? Entonces se van a ver en negro resaltado. Esto puede quedar relleno, inclusive porque es un dibujo pequeño, ¿sí? No hay problema. Si me rellenan esto, ¿listo? ¿Entendido? Acá simplemente es la malla de los elementos, inclusive que de pronto alguno dejó aquí punteado el volumen encima o dentro de la viga, déjenlo, no importa, pero lo importante es resaltar el aire, ¿listo? Eso es lo que voy a diferenciar en cada esquema. Estructura y acá. Envolvente. Envolvente luz, después le pueden poner. Entonces, aquí resaltamos las tipologías de plano. Obviamente también resaltamos si utilizaron vanos, proporcionado, en fin, lo que quieran. Entonces, sobre el axonométrico, usted coloca el plano y dice, mire, esto es un plano en L, plano individual, plano en C. Y ese plano tiene una condición de vano, que es en el corte, es muy importante acá la sombra. Entonces, en este corte ya debe verse negro, y lo que quede blanco es la sombra. Usted ponga un ángulo, le puede dar 45 grados, ¿sí? A los espacios, como se entiende acá cómo está entrando. Y lo mismo en planta. Entonces, en planta también tiene usted una condición de luz, póngale una sombra y póngale cómo se están vivenciando un poquito la intención de esos elementos. Digamos en la planta sí se puede hacer con gris. Lo que Sí, claro, todo gris, o sea, lo que les digo, cuando yo ya estaba diciendo negro resaltar, es la gama de negro y grises, ¿listo? Usted mira los marcadores grises que necesite, los negros que necesite, ¿sí? No hay problema, ¿listo? Todo queda ahí. Entonces, envolvente que nos va a mostrar las tipologías de plano y la explicación. Ahora bien, deja simplemente marcado ahí, colóquele obviamente vano, qué tipología, la eléctrica, tipo que tiene. Ahí básicamente. Aquí no tiene que explicar a profundidad el tema de luz de cada espacio de la actividad, porque eso va en la gran otra memoria, que es la de la experiencia, la de las actividades, ¿listo? Que eso va con fotografías y por eso está solo la memoria. Y aquí está la memoria de orden, vamos a ponerle a esto como título, metodología compositiva. Van escribiendo, porque aquí yo no escribo, después usted le toma foto a esto y después por eso que decía acá, pilas. Metodología compositiva. Esa metodología compositiva tiene unos elementos que eran los de orden y demás. Entonces aparecen los 5 titulitos que deben aparecer como tal son, digamos, de cada casilla. Vamos a empezar a colocarlos. Entonces, primero la operación de la metodología, identificar. Debajo de identificar aparece la malla, ¿sí? Compositiva. Esto es lo que va a validar un poquito nuestra composición, cómo coincide en todo el tema. Nuestro segundo punto, entonces decía, el segundo es sí, pauta eje, muy bien, pauta eje. Generar, creo que era, déjenme ver ahí, los que están ahí, perdón, posicionar, miren. Identificar, posicionar, ocupar, entonces esto es posicionar, ¿listo? Posicionar. ¿Es posicionar o pauta eje? Posicionar, o sea, posicionar y ese es el método y el elemento de orden es la pauta del eje, ¿listo? Ocupar, ¿es que dice? Ocupar, sí. Ocupar, que es la pieza formal. Entonces hablamos de piezas formales. El otro es el orden, que es uno de los puntos claves. Entonces aplicar, pero es el elemento orden, ¿sí? ¿Qué van entonces en cada uno? Bueno, y al final, ¿cuál es el último que es? General. Que son las relaciones espaciales. Entonces, en cada casillita de estas vamos a tener exactamente lo mismo, solo que más en vertical. Tenemos el axonométrico y tenemos nuestro cortecito y planta. Entonces, cuando hablamos de malla, entonces necesitamos la malla compositiva, ¿cierto? La que sacamos en nuestra memoria, que en planta teníamos de modulación ya de nuestras formas. Entonces, si mi composición es así, acuérdense que yo saqué una malla modular, ¿sí? Que coincidía con el marco de referencia y demás, la proporción de los vanos. Esa malla también en el axonométrico la coloca uno. Si ustedes se dan cuenta ahí en el ejemplo, yo en el axonométrico puedo tener como una malla tridimensional, pues como se puede que me explique eso. En la casilla de elementos de orden es donde va todo lo de jerarquía, repetición, ritmo, o sea, todos los elementos que vimos de indicar cuál es la jerarquía, cuál es la pieza principal, pues lo ubican dentro de estos elementos. Entonces, ustedes vuelven a dibujar los elementos, jerarquizan, entonces pues, obviamente tienen que dibujar los ejes, colocan la pauta y demás, que aquí está la jerarquía, entonces resaltan cuál es la jerarquía, en los elementos que hacen repetición o pauta. Recuerden que en orden está
si tiene rotación, si tiene giro, si tiene repetición, si tiene, ¿listo? Todos los elementos que tengan, qué yuxtaposición, qué orden, pues todo eso va acá. Entonces, no vamos a hacer como un dibujo por cada uno de esos elementos, sino que en ese elemento de orden, en esos 5, agrupemos todo lo que es composición de diseño, ¿listo? O sea, lo que es orden formal, ¿sí? Incluyendo la de pues, relaciones espaciales y todo lo que hemos visto. Entonces, en esos 5 esquemas, metan de general. lo que les estaba diciendo, lo de los, digamos, amplían estos 2 elementos a partir del corte. ¿Cuáles son las relaciones espaciales? O sea, lo que hablamos de múltiple espacialidad. Y también los otros elementos de orden adicionales. Por ejemplo, si tienen giro, repetición, ¿no? Digamos que tienen como 2 casillas para poder ampliar eso. ¿Listo? Al final, recuerden, ¿se acuerdan que el último punto que era lo de continuidad y unidad? Cuando llamamos generar era qué es lo que hicieron la composición, era cuál es la línea que une o los diferentes elementos que unen todos. Entonces hablamos de unidad y continuidad. La explicación de qué es lo que es continuo y unido en su maqueta está metido acá. Entonces, en general significa unidad, continuidad, y lo que remata la composición. Entonces, todos los elementos de orden, que posición, que continuidad, que penetración, que no sé qué cosas van en esas casillas, ¿listo? Desde orden hasta general. En los otros están las piezas formales, la pauta. Entonces, por ejemplo, dibujar ese plano individual que muchos partieron, que era su pauta, y que también se pudo haber vuelto a la jerarquía, o que tienen el volumen formal como la jerarquía, en fin, lo que van teniendo. Estas memorias son como muy personalizadas ya. Si ustedes se dan cuenta, cada uno de esos elementos va variando porque en algunos, ¿sí?, tienen que, pues, de acuerdo a su diseño. Pero es muy importante mostrar esto, digamos que en estos 5 esquemitas va a quedar resumido todo el tema formal compositivo, y estos son los sistemas de la composición. ¿Listo? Esta es una memoria clave, la memoria principal de lo que tiene. Digamos que gráficamente no es el problema, porque gráficamente es calcar uno de los planos que ya tenemos. En esos 5 pasos también son como se hace bidimensional o tridimensional. Claro, lo mismo que esto. Entonces son bidimensionales y tridimensionales. Entonces necesitamos hacer el axonométrico y bidimensional. Entonces ustedes eligen en lo bidimensional. Si ese elemento de orden se está viendo, normalmente, pues siempre que uno hace una memoria tiene que tener planta y corte. ¿Por qué? Porque el proceso de componer, cuando componemos la pauta, el ritmo y demás, lo tenemos siempre en planta y corte. Ustedes se acuerdan que en el segundo ejercicio, cuando diseñamos los estereotómicos en corte, nosotros sacamos la pauta en corte, ¿sí? Entonces es muy importante ver que usted tiene una pauta y unos ejes en planta, pero ¿cuál es la pauta que también tiene en corte? ¿Sí? Entonces por eso es tan importante siempre tener el esquemita planta, corte, ¿sí? Y obviamente pues sobre el axonométrico igual. Entonces por eso es que esa memoria se va a ver, disculpame un segundo, como todos esos esquemitas que ven ahí. Si ven que eso está relleno, si quieres cambia un poquito la imagen, por la que dice uno, creo que eso no pasa. Y ahí ustedes van a ver que está densificado, digamos, en una serie de casillas. Obviamente eso tiene otros formatos, otros como objetivos, la que dice uno. Sí. Y entonces ahí van a ver, ay, perdón, aquí hice 2. Me confundí. Entonces tiene muchos esquemitas, solo que ahí están esquemas en planta, ¿sí? Pero entonces en cada casilla que tenemos grande, nosotros debemos tener el esquemita planta corte, ¿listo? De axonométrico. Y siempre resaltado con esta información, ¿listo? ¿Y en planta y corte se puede resaltar los mismos elementos? Claro, que están explicando. Es decir, cuando tú hables, por ejemplo, de jerarquía y el elemento de orden de repetición, tú muestras la repetición en planta, con cuál es la que se está repitiendo o multiplicando en corte. ¿Cómo se ve la jerarquía en planta y cómo se ve la jerarquía en corte? ¿Sí? Con fachada, ¿listo? Por eso es que está el elemento orden, pero están los dibujos como dije. Deben colocarlos igual ahí. En el tema de, en el tema, digamos, de los envolventes, como casi, pues, digamos, en el mío, pues se ve. Estamos hablando de esta casilla. Sí, en esa. Listo. Digamos, es en fachada. En fachada es donde más se ve. Ah, sí, entonces aquí puedo hacer varía, claro. Digamos, la fachada, no sé, la fachada de atrás tiene Sí. 2, entonces puedo hacer la fachada. Eso era lo que les decía. Normalmente, a ver, en estas casillas, lo que es superficie, acceso, estructura, uno dibuja siempre plantas y corte. En envolvente, cambien el corte y pongan una fachadita, porque realmente el envolvente se ve más en fachada que en el mismo corte. ¿Sí? Podrían hacerlo. Pueden poner o una fachadita o una sección del corte también para que indiquen un poquito la sombra. Es que en el transversal se puede ver, ¿no? Pueden indicarlo como ustedes mejor lo quieran expresar. De pronto alguno dice, mire, es que en mi corte se ve mejor el tema como el man y la sombra, porque tienen un corte donde aquí corta la persona, pero atrás se ve la fachada. Entonces normalmente cuando uno hace un corte también se ven los volúmenes que quedan como en fachada, ¿sí? Ese dibujo es clave, porque les deja ver en fachada un elemento y en el otro corte, ¿sí?
Entonces es muy libre, ¿no? Es muy importante saber que esto, como es una memoria conceptual, usted puede poner dos dibujitos, mezclar dibujos, es decir, que le muestre y le indiquen los elementos. La guía, ¿cuál es? Los planos. O sea, lo mejor que pueden hacer, lo único que tienen que hacer es calcar ese cuadernillo de planos, obviamente sintetizarlo, ¿sí? En un esquemita. Cuando usted ya tiene un esquemita, digamos, puesto, pues ese mismo es el que replica, ¿sí? De una manera lo que va teniendo ahí importante, como para que tenga la guía, tenga los diferentes elementos que pueda llegar como a consolidar. ¿Listo? Bueno, básicamente eso. Lo importante es que se vean, ya se bien. Los dibujos se deben ver en la memoria, que se note que estén dibujados, obviamente, ¿no? O sea, rapidógrafo y demás elementos, arreglos, ¿listo? Sobre eso, pues ya ustedes, obviamente ustedes, por ejemplo, acá, debajo, tienen como la imagen, la puede resaltar, usted puede atender, bueno, hay varios sistemas, digamos que esta es una foto, ¿sí? de la maqueta del astronómico. Usted le puede poner lápiz a esto, poner la fotico acá y arregla, calcó, y ahí le quedó la manchita como un carboncillo en lápiz. Perfecto, ahí calca tinta, después borra, así es un sistema de calcar. Lo mismo va a pasar un poquito con los planos. Esa misma imagen usted la pone ahí, como eso después va a tinta y eso es conceptual, no pasa nada, ¿listo? Bueno. ¿Entendía esa primera memoria? Bueno. Obviamente, entonces, ¿cómo es la tarea de esto? En clase el día lunes, vamos a trabajar en esta memoria, en clase, ¿listo? Entonces, ¿qué deben traer el lunes importante? Impreso, o sea, lo mínimo que deben traer el lunes es impreso la división de esto con los títulos, porque los títulos de esto de que identifica arma, ya no sé qué, también deben estar, ¿listo? Traen eso impreso y traigan, ojalá ya hubieran traído adelantado aquí calcadito en lápiz los esquemas, si no, al menos las foticos chiquitas, ya escaneadas, para que usted aquí las calque, ¿sí? Mientras en clase van calcando y lo vamos armando de regla, obviamente aquí de pronto sale alguna duda, entonces me van diciendo, ay profe, puedo poner este esquemita acá, de pronto quiero explicar esto, cómo es que se llama tal cosa, mi proyecto de la circulación tal, ¿sí? Y lo vamos aclarando. La idea del lunes es trabajar en esta memoria, ¿listo? Previo a que la tarea, vuelvo y repito, el lunes ya hecha, es traer maquetas y planos terminados, ¿entendido? Listo. Si ustedes se dan cuenta que los gramos están, el lunes está, el miércoles trabajamos, la otra semana no vaya a capar nada, así de sencillo, porque el que cape se queda sin corrección, y sin corrección no puede llegar a la entrega. El miércoles trabajamos en la segunda memoria y el viernes en la tercera, ¿listo? Entonces, la segunda memoria. También avanzamos y la trabajamos. La segunda y la tercera tienen la misma dinámica gráfica como las memorias que hicimos en segundo momento, que estaban como las fotografías, unos planos y demás, ¿sí? Pero los planos pues toca realizarlos ahí todo el tema un poquito más. Es sencillo. Entonces volvemos a tener acá nuestro roque. Usted ya diagrama el elemento lo que tiene, más o menos va a dividir esto. Lo primero que vamos a tener es una fotografía acá que va a tener más o menos. Vamos a darle a esto como en 3 partes. Entonces, los 60 dividido en 3 partes nos va a dar como 20. Esto es una aproximación. Si les queda de 25, no pasa nada. Listo, ya cada uno diagrama como quiere. Pero inicialmente es tener una gran foto aquí, una gran foto de fondo. ¿De qué? Pues del proyecto. Pero es una foto que usted libremente va a determinar la imagen que mejor le muestre la palabra conceptual que tiene. Entonces, voy a dar un ejemplo. La palabra conceptual no es de diagonalidad, la es de inmersión, el tallaje, muchos tienen como esos términos, ¿cierto? Recorrer. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo muestro una imagen? Es el recorrer. De pronto la muestro en planta y hago un zoom de mi maqueta, ¿sí? En planta de la superficie. De pronto alguien necesita mostrar más, es una foto interior. Entonces es una foto, no necesariamente que salga todo el volumen, puede salir solo una parte, puede salir un elemento interior. Es una imagen que cuando pongan el texto teórico. Sí, exactamente, puede ser perspectiva, puede ser planta, puede ser fachada, ¿sí? Pero que sea una imagen que abarque toda el tamaño de lo que tiene, ¿sí? ¿Qué pasa en esta imagen? Si usted ve esta fotografía, voy a dibujar aquí una fotografía, digamos, interna, aquí sale, no sé, como este elemento, de pronto aquí sale la circulación y solo se ve un pedazo de la escalera y un pedazo del volumen, ¿sí? De pronto el tuyo, inclusive una foto solo, digamos, del apersianado y solo se ve ese volumen allá de lo ligero, el punto ligero. Entonces, ¿uno qué foto le toma?
pues a las líneas que es lo que él dijeron, no una foto a la superficie que es pesada, ¿cierto? Sería como la más. Entonces, esa imagen, que es una imagen compositiva muy bien tomada, y tiene la libertad de imprimirla a blanco y negro o color, pues normalmente a blanco y negro resalta un poquito más el concepto. ¿Cómo? ¿Con la escala? No, porque es una foto no lleva escala. Ah, escala humana te refieres, perdón, pensé que era escala métrica, discúlpame. Depende. Si tú consideras que la necesitas para el tema conceptual, la pones. Y ojalá que estuviera, sería ideal. Si no, no había problema, ¿listo? Pero la vamos a ir terminando. Recuerden que los muñequitos y las escalas humanas en la maqueta son cortadas en láser, bien pulidas en cartoncito, ¿okay? Para que tengan eso ahí. ¿Qué va sobre esa imagen? Como lo explicamos en segundo momento, en computador con la letra usted escribe. Lo primero que va a escribir es como la definición teórica y los dos títulos y la palabra conceptual. Entonces, el marco teórico, lo que usted le da al habitar, pone como los tres títulos. Normalmente uno que pone habitar, porque de ahí partimos, y el habitar para usted fue recorrer como marco teórico y de pronto su estrategia fue la interiorización, el tallaje, la diagonalidad, en fin, la palabra clave que resume los dos. ¿Listo? Claro, usted cuando explica toda la teoría y demás, usted habla de la importancia de, no sé, que el habitar tiene que ver con el descansar, en fin, entonces usted todo eso lo escribe, que es lo que va a contar. Aquí es donde va a estar ese texto como guía. ¿Se acuerdan del correo electrónico que les mandé de cómo se construye ese texto? Bueno, así tal cual. El discurso, digamos que es como el texto que usted escribió, el que usted escribió en la memoria a mano sobre la foto, ¿listo? De aquí obviamente este texto es prácticamente el 90% de lo que va a estar en el audio, lo que sustenta. Pero obviamente usted en la sustentación tiene más tiempo, digamos, de hablar y extenderse en ciertos términos. Aquí por cuestiones del espacio tiene que sintetizar palabras, ¿listo? Pero recuerde poner toda la estructura de los referentes, ese tipo de cosas, ¿listo? Entonces, aquí es el texto que hemos venido escribiendo, que usted escribió en la memoria a mano, pero que amplía y que es muy importante marcar el título. ¿Por qué? Porque el jurado debe leer rápidamente palabra conceptual, actividad y marco teórico, ¿listo? Para que después eso se explique sobre lo que tiene. Si aquí la imagen le quedó en blanco y negro, pues usted pone la letra en blanco para que se ponga, ¿sí o no? Si por el contrario esta imagen está muy blanca, pues pone la letra negro. Bueno, esto ya lo pone. Esto lo arman en el PowerPoint, pone la foto, una foto de muy buena resolución para que lo imprima. Cuando vayan a imprimir esto, por favor, como van a imprimir enlaces ya, y la idea es que esa foto, claro, primero imprimen todo, esto lo construyen y mandan a imprimir todo el tema. Impriman en un papel neopadena o calcio, también pueden imprimir que les salgan muy buenas las fotos. O sea, la impresión de esto ya tiene que venir en láser muy jalado. Normalmente el papel calcio es un buen papel para imprimir. No, matecito. Profe, en fotográfico no se puede. El problema del fotográfico es que es, como tienen que dibujar encima cosas, ¿listo? Okay. Yo también ocasión palina, pero es que recuerden que, por ejemplo, aquí tienen que dibujar todo en rapidógrafo, entonces tienen que quedarles muy bien un papel que les permita dibujar a mano, ¿sí? Entonces, por eso el calcio o el opalina pues funciona. Lo importante es que la imagen y la foto salgan, pues ya hemos hecho varias impresiones y se dieron cuenta algunos que dijeron, oigan, no sé, a X personas le quedó muy bien impreso. Entonces, ¿dónde imprimió? Creo que tú imprimiste bien las cosas. Entonces, ¿dónde fue a imprimir? Impriman allá. Algunos creo que, algunos de pronto imprimieron y resulta que la impresión no estuvo de buena calidad y hasta los tumbaron, que salió más cara, ¿se acuerdan? Entonces, pues no vuelvan por allá. Uno ya va aprendiendo. Entonces, uno ya sabe los sitios claves de decir, imprimo ya la fija porque me cobran barato y porque, ¿sí? Listo. Bueno, aquí viene la imagen, ¿sí? A partir de acá, entonces póngale bien cuidado. Lo que va a ver en el dibujo, aquí a largo, es el corte longitudinal principal de su composición, un corte arquitectónico a regla, que se va a ver con la circulación, todo el tema. En el de bien abajo. Sí, abajo. ¿Por qué? Porque va a abarcar este larguito, ¿cierto? Este ancho. Entonces, ¿qué va a pasar? Usted tiene su corte allá en el cuadernillo de plano, con un tamaño específico. Ese cortecito, como tiene que, porque aquí van a estar, voy a dibujarlo acá, voy a hacer aquí en este orden más o menos en la mitad. Van a aparecer las plantas, aquí vamos a sintetizar el tema planimétrico. Aquí van a estar las plantas mucho más pequeñas, todas reducidas. Dibujadas. O sea, sí lo tienen que escanear para calcarlo, pero pasa lo mismo que en las memorias, tienen que dibujarlas. No pueden como
que poner escanear, mandar a imprimir, no, sino que sobre la impresión que tienen aparte, redibujarlos acá. ¿Sí? Pueden hacer, o sea, esta es una intención, si no rápido la puntita, pero hay varias opciones. Porque, ¿qué va a suceder acá? Inclusive este tramo largo, usted puede hacer o un gran corte y aquí, por ejemplo, tiene planta y coloca su fachadita aquí pequeña, o puede dividir esto teniendo, voy a hacerlo acá, teniendo el corte y aquí la fachadita. Es decir, que estos dos sean los dibujos, el corte acá pequeño, aquí la fachada, entonces ya va con lo largo, corte, fachada, o sea, sería corte longitudinal, fachada transversal, puede ser, y aquí las plantas, listo. La idea es abarcar, como en esta L, resumir la planimetría, solo en 3 aspectos o 3 dibujos claves. Necesitamos un solo corte, una sola fachada, la que mejor venda su proyecto. Si su proyecto se vende mejor en la fachada longitudinal, ponga la fachada longitudinal. Si se vende mejor en su fachada transversal, ponga la transversal. Ya cada uno elige cuál, ¿sí? El corte obligatorio, ¿listo? Puede tener el corte longitudinal, fachada transversal, no importa. Puede tener corte longitudinal, fachada longitudinal, no importa. Usted elige cuál. Cada uno diagrama, personaliza como quiere. El espacio para diagramar más o menos es esto. ¿Para qué? Para que aquí dejemos para dos fotos en repetición, muy ordenadas, de imágenes del proyecto. Aquí sí, entonces unas fotos en perspectiva, exteriores del volumen, ¿sí? De la maqueta, ¿listo? Claro, sí, Puede sí. ser un interior y un exterior. Exactamente, una interior, una exterior, unas fotos muy pulidas donde se vea, por ejemplo, como en los referentes que yo les mostraba ahí. Ahora, digo 2, pero si usted conforma esto en 3, digamos, puede tener una gran foto así, ¿sí? Pero usted de pronto dice, voy a poner otras 2 fotos acá, perfecto. O sea, aquí ya viene la personalización de su memoria. Porque usted puede poner 2 fotos en repetición y una larga y le queda muy bien, ¿sí? O puede tener 2 fotos, mínimo serían 2, no puede tener 3. Esos también se manejan en blanco y negro. Perfecto, puede hacer en blanco y negro, no hay ningún problema, ¿sí? Sería ideal para que se vea un poco el tema. Unas muy buenas fotos que muestren el volumen, la arquitectura. Lo que nosotros llamamos los renders del ejercicio, que en nuestro caso son fotografías de la maqueta, ¿listo? Es decir, que cuando usted esté explicando el jurado pueda ver este panel, entienda la relación de los planos con el volumen. ¿Sí? Profe, se pueden meter las imágenes de, no sé, los vanos, así con la luz. Es que esa va en las, es que ya viene el tema fotográfico de la experiencia, por eso digo que estas son más del volumen, listo, exterior, ¿sí? Ajá. Pero que se noten en perspectiva, ¿listo? Consejo, no haga de estas fotos la siguiente, o sea, esa foto, digamos que esta es una foto, y usted le tomó una foto de este axonométrico que aquí se ve su maqueta así, esta es como la maqueta. Esta foto es para todo lo que son memorias, pero esta foto donde está el axonométrico total, que aquí está de lado, y esto quedó todo desocupado, aquí no nos sirve. Aquí las fotos deben ser en perspectiva. Entonces tome una foto acercándose al volumen. Por ejemplo, una foto de la aproximación al acceso, buenísimo. Es como si usted se parara en la superficie de aquí abajo, toma el celular y que ve la escala cuando llega al acceso, ¿sí ven? Entonces, esa debería estar. Entonces, que sean fotos en perspectiva, ¿listo? Acá. ¿Listo? Claro, esto va a tener su proceso. Entonces, para el día miércoles vamos a ver el avance de esto. ¿Cómo vamos a ver el avance de esto? Sin que todavía lo imprima, ¿sí? Entonces, tráigase, que aquí, como las fotos de esto inicialmente, de decir, mire, profe, estas son las fotos que yo voy a poner, ¿sí? Entonces vemos un poco las fotos que eso tiene. Tráigase ya impreso los planitos, el tamaño, a ver cómo le armamos esto para en clase empezarlo a dibujar lo que tenemos. ¿Saben? Y obviamente el texto teórico, pegarle la lectura para saber el texto y lo que vamos a quitar. El texto ese iría. Claro, computador, porque va encima de la foto. ¿Listo? Todos estos textos aquí. Realmente aquí todos los textos son en computador, porque aquí el único texto grande es este. De resto son imágenes. Y los únicos textos que podrían ir así, pero que eso sí los hacen a mano normal, que dice corte, sí, claro, pero eso no hay problema, ¿listo? ¿Entendido? Entonces esta lámina muestra el desarrollo, estas son las evidencias. ¿Cuáles son las evidencias? Que usted aquí sí compromete a decir que su operación fue recorrer y que hizo y deshizo dónde se ve eso en la arquitectura, ¿listo? ¿Entendido? Esa es la segunda. Preguntas hasta ahí. Ahora, alguien dirá, profe, es que yo puse las plantas acá, las fotos acá, eso no pasa nada, eso ya forma parte de su diagramación, ¿listo? En caso extremo, digamos que esta es como la orientación, sí es importante la foto arriba, porque es el contacto a la altura que se tiene,
pero el resto usted lo va distribuyendo. ¿Sí? Sí, las plantas sintetizan el ejercicio, ¿listo? Ponen planta superior y 2 plantas mínimo de espaciales que tengan, ¿listo? Este es como el juego de planticas. ¿Se acuerdan cuando hicimos la entrega del cuartico ordenado, de lo estereotómico que tenían las plantas?